En México hay historias que no nacieron como leyenda, nacieron como realidad y con el tiempo la gente las cuenta en voz baja, como si fueran un relato oscuro, pero no lo son, solo son hechos. Hoy te voy a contar uno de los casos reales más perturbadores ocurridos en México. Un caso que convirtió un lugar común en un símbolo de miedo. San Fernando, Tamaulipas, un nombre que para muchos ya no suena como un municipio, sino como una advertencia. Todo comenzó con rumores, carreteras peligrosas, viajeros que desaparecían, autobuses que nunca llegaban a su destino, y durante mucho tiempo la gente creyó que eran historias exageradas, de esas que se cuentan para asustar. Nadie quería creer que algo tan sistemático pudiera estar pasando. Era más fácil pensar que eran accidentes, asaltos aislados, problemas personales, se minimizaba el peligro, se ignoraban las señales, porque aceptar la verdad era demasiado aterrador. La negación era un mecanismo de defensa colectivo, hasta que aparecieron los hallazgos uno tras otro. Lo que se encontró en la zona no fue un mito, no fue una leyenda urbana, fueron fosas clandestinas, y lo peor es que no era un caso aislado, era un patrón. El horror no se presentó de golpe, sino que fue goteando, noticia por noticia, hallazgo por hallazgo. Primero una, luego otra. Cada descubrimiento era un golpe más fuerte a la conciencia nacional, un recordatorio brutal de que los rumores eran, en realidad, un susurro de la tragedia que estaba ocurriendo en silencio. Durante semanas comenzaron a aparecer reportes, unidades de búsqueda, autoridades, familias desesperadas. La tierra comenzó a hablar y cada excavación revelaba lo que nadie quería aceptar. Gente que había desaparecido estaba ahí. Cientos de personas que un día salieron de casa, tomaron un autobús, manejaban hacia un nuevo trabajo o a visitar a su familia, personas con nombres, con historias, con sueños, y la tierra los devolvía de la forma más cruel. El miedo creció porque el caso no solo fue brutal, fue masivo. Y entonces comenzó lo que convirtió esto en algo todavía más oscuro a las historias de quienes estuvieron cerca. Personas que vivían en la zona, que decían haber escuchado cosas en las noches, movimientos extraños, en camionetas a luces en caminos donde no debería haber nadie, y durante años nadie preguntó demasiado, porque en ciertos lugares de México sobrevivir significa no ver, no escuchar, no hablar. El silencio se convirtió en una armadura. Los vecinos aprendieron a mirar hacia otro lado, a no hacer preguntas, a encerrarse en sus casas cuando caía la noche. El miedo no solo era a lo que pasaba, sino a las consecuencias de saber. Era un pacto tácito de supervivencia. Pero cuando el caso explotó y se hizo público a nivel nacional e internacional, el lugar cambió para siempre. San Fernando ya no fue solo un nombre en un mapa, fue un símbolo del terror real. De pronto, todo el país volteó a ver ese punto geográfico con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Los medios de comunicación lo convirtieron en el epicentro del miedo, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de México, asociado para siempre con la barbarie. Lo más inquietante es que este caso dejó secuelas invisibles, cosas que la gente de la zona comenzó a contar después. Relatos de carreteras donde el ambiente se siente pesado, de tramos donde la gente prefiere no detenerse ni aunque se les ponche una llanta, de rutas donde el silencio se siente diferente, denso, cargado. La gente local empezó a hablar de una energía residual, de un frío que no tiene que ver con el clima, como si el suelo mismo estuviera de luto, como si el aire todavía vibrara con el eco del sufrimiento. Y aquí es donde la historia real se empieza a entrelazar con la leyenda oscura, porque con el tiempo comenzaron a circular testimonios extraños, no sobre criminales, sino sobre el lugar mismo. Personas que dicen haber visto sombras al borde del camino, huellas en la tierra que no se explican, y una sensación constante de que algo se quedó atrapado ahí. Ya no eran solo historias de delincuencia, sino de presencias. Relatos que pasaron del noticiero a las conversaciones de fogata, a las advertencias entre camioneros. Hay quienes aseguran escuchar gritos lejanos cuando todo está en silencio. Otros hablan de llantos que aparecen con el viento. Y hay vigilantes, traileros y viajeros que juran que en ciertos puntos se ven siluetas pidiendo ayuda. Apariciones fantasmales de personas que parecen desorientadas, que hacen señas a los autos para que se detengan. Pero cuando los conductores reducen la velocidad o se preparan para ayudar, las figuras se desvanecen. Se esfuman en la oscuridad de la carretera,
dejando solo el sonido del viento y un terror helado en quien lo presenció. ¿Es sugestión colectiva? ¿Es el trauma de una comunidad manifestándose de forma paranormal? ¿O es algo más? La línea entre el miedo psicológico y lo inexplicable se vuelve muy delgada. La gente cuenta que no son fantasmas agresivos, sino almas en pena, ecos de aquellos que nunca llegaron a su destino, manifestaciones del dolor que se impregnó en cada kilómetro de esas carreteras, como si la carretera guardara memoria, como si el dolor hubiera quedado pegado al paisaje. Y esa es la parte que hace esta historia tan fuerte, ¿no? Porque no se trata de fantasmas inventados para una película de terror, se trata de un lugar real, cargado de una tragedia real, que cambió para siempre. No es la leyenda de la Llorona o el Charro Negro, que se pierden en el tiempo. Esta es una herida abierta, reciente, es la crónica de cómo un evento atroz puede manchar un lugar, darle una nueva identidad, una identidad sombría, un lugar que hoy existe en mapas, pero que para muchos mexicanos se siente como un punto oscuro del país, un recordatorio permanente de la fragilidad de la vida. Y ahora dime tú, si manejaras de noche por una de esas carreteras solo sabiendo todo lo que ocurrió ahí y de repente a lo lejos ves a alguien parado a la orilla del camino haciéndote señas, ¿te detendrías? ¿O pisarías el acelerador y seguirías de largo sin mirar atrás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.